Muy buenos días y bienvenidas a Mano a Mano. Buenos días, Javier. Esta semana, bueno, viene marcada por, yo creo que son dos hitos fundamentales que además se han emitido en televisión, que han tenido un impacto enorme, se podría decir, y que están marcando toda la semana desde el punto de vista informativo. La primera, y las dos además arrancaron el lunes, aunque han tenido coletazos. La primera, la comparecencia de Carlos Mazón el lunes por la mañana para decir que dimitía, aunque yo diría que dimitía pero poco, pero bueno, por fin deja el cargo y que se hizo, bueno, pues que se hizo en directo y que ha tenido un impacto enorme porque, bueno, fuimos muchos los que pudimos seguirlo, pero que realmente no arranca ahí, sino que arranca con la emisión del funeral de Estado la semana anterior en la que se pudo ver algo que ya muchos sabíamos. Primero, que Mazón siguiera en el cargo después del tema de la Dana con los 229 muertos en Valencia sobre sus espaldas era una indignidad y no se podía, pero sobre todo lo que se vio es que el relato que el Partido Popular había intentado imponer desde el día siguiente a la Dana de que el culpable era Pedro Sánchez y que el Partido Popular tenía que seguir al frente, no podía dar un paso atrás, no podía renunciar ni admitir culpa, porque lo que tenía que erigirse era en el protagonista de la reconstrucción, no había servido y eso lo vimos la semana anterior en nuestros televisores, en las redes, con esa emisión en directo que se hizo del funeral y donde se vio la enorme dignidad de las víctimas y a un Mazón arrugado en tercera fila y que no tendría que haber ido, ¿no? Y que además fue abucheado. Eso es lo primero, ¿no? Y digamos que como segunda parte de ese día, el lunes y la comparecencia indigna con la serie de barbaridades que llega a decir, volviendo a echar la culpa al gobierno de la nación, pero que acaba teniendo que dimitir, aunque conserve el acta de diputado, diciendo que se tiene que ir. Dimitiendo, pero bueno, poco y mal y echando las culpas a otros. Y en segundo lugar, el mismo lunes, bueno, pues la comparecencia del fiscal general del Estado en un juicio que nadie entiende por un caso que hemos hablado muchas veces, el de la filtración, supuesta filtración que nadie ha podido demostrar hasta ahora y que seguramente no se demuestre nunca, de que el fiscal general habría filtrado un correo privado entre la Fiscalía y el señor González Amador, la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso. Pero en este caso, ¿no, Javier? No se ha visto en directo, no ha habido emisión en directo como nos hubiéramos gustado y como merecíamos, yo creo, la ciudadanía, porque el propio Tribunal Supremo se ha negado a ello, ¿verdad? Sí, sí. La importancia para la formación del directo, para la formación de la opinión pública, es lo que esta semana se ha puesto de manifiesto de una manera clarísima. Esta semana entendiendo por tal la semana en sentido largo, empezando con la ceremonia de homenaje a las Sí, víctimas del terrorismo, el funeral laico, que ha sido afortunadamente el normal. funeral laico, no tener que hacerlo en la iglesia y con los obispos sobre la marcha y haciendo una misa, etcétera. Eso es un disparate. Hay que hacer un funeral laico. Estamos en una sociedad secularizada donde realmente, pues, la separación entre la Iglesia y el Estado está en la Constitución, aunque después en la práctica, pues, no lo Cueste esté trabajo. como debería de estarlo, y estén los acuerdos con la Santa Sede, y estén muchas cosas. Pero afortunadamente en este caso hubo el funeral en el año anterior, y aquello pasó como pasó, y ahora ha habido un funeral laico en el que se ha hecho en un edificio civil y en el que además se ha hecho una retransmisión en directo que ha permitido ver a las víctimas en acción. En acción, Sí. llevan todo el año, porque realmente si ellas no hubieran estado haciendo manifestación tras manifestación, pues posiblemente no se habría llegado a este punto, ¿no? Se ha llegado a este punto porque las víctimas han mantenido, las víctimas con la solidaridad de la sociedad valenciana que ha Sí, sí, que ha participado en salido esa manifestación masivamente a la calle con ellos cada masivamente al vez. caso, y entonces ha hecho imposible que el Partido Popular pudiera imponer el relato, es decir, Pedro Sánchez es el presidente de la Dana, Carlos Mazón es el presidente de la reconstrucción, que ese Sí. era, ese era, ese era el mensaje que ellos pretendían instalar.
Así, el responsable de la Dana, y esto lo tiene Vox más todavía que el PP, más todavía Sí, que el PP, es el es responsable verdad. de la Dana, y por lo tanto los muertos de la Dana, los fallecidos de la Dana, hay que colocarlos en el debe del De Pedro presidente del Sánchez. gobierno de la nación y no en el presidente Carlos Mazón, que es el presidente de la reconstrucción y que está... Bueno, eso se vino abajo, ese relato se vino abajo. Yo no daría por acabado ese intento. Yo creo que ahora vamos a ver si consiguen hacer una moción de censura o no consiguen hacer una moción de censura, porque Pues, realmente esta continuidad, y yo creo que esto vale la pena que después lo hablemos más detenidamente, está ahí. Pero bueno, ahí la importancia de la televisión y de que fuera televisado en directo fue importante, fue enorme, porque sí, los ciudadanos, bueno, tú y yo, los dos somos profesores de universidad y hemos estado, yo mucho más tiempo que tú, por razones obvias, dando clases, pero tú ya también llevas muchos años dándolo y todos sabemos, los profesores sabemos que el lenguaje corporal es el 70% de lo que se transmite a los claro, de la alumnos. comunicación, de la capacidad que tengamos de comunicar, no es solo lo que decimos, sino cómo lo expresas, cómo te acompañas. Claro, claro, claro. El lenguaje corporal está estudiado, es Claro, 70%. 70% de la... Es como tú consigues que la gente te preste atención, que es claro. lo primero, porque lo más importante es captar la atención. Si no capta la atención, pues simplemente lo que intentes transmitir Sí. no Y va eso lo a... sabemos bien los profesores. Y entonces eso lo tienes que conseguir con todo tu organismo en marcha y no solamente con el lenguaje hablado, ¿no? Por lo tanto, eso fue muy importante. Eso fue muy importante y de la misma manera que ha sido muy importante la ausencia para ver el juicio del fiscal general, para que nos podamos formar los ciudadanos una opinión pública sin internet. Se puede hacer la Claro, opinión sin que nos pública. la cuenten, sino viéndola nosotros en directo Claro, y es y que en tiempo real. eso nada más, claro, eso el Tribunal Supremo decidió que no se hacía, sabía muy bien por qué lo hacía, ¿no? Esta era una Claro, forma de torpedear en cierta medida el proceso de formación de la opinión pública en un asunto además en el que el Tribunal Supremo se encuentra muy incómodo porque realmente este juicio si se ha producido es porque el Tribunal Supremo ha querido, porque cuando le llegó de la Audiencia Provincial de Madrid la exposición razonada sobre el tema de la nota informativa que había sacado la Fiscalía de Madrid, apoyada por el fiscal general del Estado, para desmentir el bulo que había puesto en circulación Miguel Ángel Rodríguez, sí, el Tribunal Supremo dijo que no había caso, porque ahí no claro, había delito ninguno, y se inventó entonces lo de la posible filtración del correo electrónico del 2 de febrero de 2024 y entonces ahí dijo que podía haber un delito, indicando además la dirección del fiscal por general, la que debía ir, claro, nombra al juez instructor Ángel Hurtado que hace la instrucción que ha hecho de esta manera, que realmente la sala de apelación por 2 votos a 1 hay 2 magistrados que la apoyan y ahora se está viendo en el juicio que realmente no hay caso y que no debería de haberse llegado nunca claro. este tema ante el Tribunal Supremo. Bueno, pues todo esto sabía, el Tribunal Supremo sabía que con la Cámara allí puesta permanentemente, ellos mismos, con sus gestos y ver después a Miguel Ángel Rodríguez y al novio y a González Amador haciendo las intervenciones que hicieron, pues que todo eso realmente iba a tener un impacto en la opinión pública en un sentido completamente contrario al que ellos querían. Y es que este caso Claro. pasara desapercibido, porque aquí la responsabilidad de que el juicio se celebre está en buena medida en la decisión del Tribunal Supremo de hacerlo. Y bueno, con la intención de que una vez que fuera procesado el juez, el fiscal general, abandonaría el cargo, Claro. dimitiría y que Y ya realmente tenían vía libre ellos para ya, además para tener ya, su relato ya absolutamente prácticamente instalado. nada, ya prácticamente hacerlo. Es muy Bueno, llamativo, pero Javier. todo esto, digo, la importancia de la televisión aquí Sí, ha sido clave, ha sí, sido fundamental, fundamental, y bueno, en positivo en esto y la ausencia por eso ese día, el lunes, que estuvimos todos pendientes de Carlos Mazón y fue lo que fue saliendo, una cosa de esta, y del juicio casi no se es tenía verdad. información, del juicio casi no se tenía información.
ha tenido que pasar, ese lunes y ya que el foco no estuviera para que empezara además a informarse sobre el juicio y empezáramos a ir teniendo una visión más correcta de lo que está pasando allí, ¿no? Sí, porque si es así, estaba yo pensando en lo que decíamos, ¿no? Del juicio. Ahí, claro, nosotros hemos escuchado los cortes, porque los cortes sí se escuchan, y a mí, la verdad es que haberle visto la cara a Miguel Ángel Rodríguez cuando le preguntan que por qué cuenta eso, que además él lo da como cierto, el hecho de que ha habido un intento de la Fiscalía desde arriba, ¿no? Señalando a la Fiscalía General y si me apuras a Moncloa, de que no hubiera acuerdo de conformidad, de boicotear el acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y González Amador, cuando él dice, mire, yo soy periodista, es que no soy notario. Esa imagen, si eso lo vemos, quiero decir, el impacto sería mucho mayor. O a mí también me ha llamado mucho la atención el periodista apreciado se llama, ¿no? El que dice, Sí, llega a decir, dice, esto que estoy viviendo es una situación muy difícil porque yo sé que se está juzgando a una persona por un delito que no ha cometido y sé que no lo ha cometido porque yo sé la fuente, pero claro, es que los periodistas tienen, y eso lo sabemos, el derecho constitucional a no revelar su fuente porque si no se acabaría el periodismo. Nadie contaría nunca nada y por tanto la formación de la opinión pública libre le faltaría un elemento esencial. claro. Es que en ese caso, además, el periodista del diario dice expresamente que él la tenía desde varios días antes, esa Claro, información, y que no la pudo publicar porque no lo autorizó la persona que le había transmitido la información que él estaba dando, que él se efectivamente. veía vinculado, estaba obligado a aceptar los términos en que podía dar la información porque la persona que le había dado la información le decía si podía transmitirla o no podía transmitirla y Claro. él tenía la obligación moral y jurídica además también, bueno, más moral que jurídica, pero sí es moral de decir, si este señor me transmite esta información y me dice que no la puedo transmitir hasta que él me diga cuándo puedo transmitirla, yo tengo que aceptar esta. Y no solamente, pero lo tenía desde varios días antes, es decir, Sí. esto había dejado de ser de secreto. Claro, La, si además lo pudo conocer mucha gente, si es que ese correo podrían no acceder ciento y Si pico es de que, personas. si es que el abogado de González Amador, que después nos hemos enterado que incluyó en el correo electrónico que dirige a la Fiscalía General de Madrid, abierto, no un fiscal, porque él en ese momento no sabía todavía cuál era el fiscal que estaba tratando del caso, envía a la Fiscalía General de Madrid el correo electrónico abierto y en el que da su número de teléfono para que se ponga en contacto con Claro, él, el algo fiscal que así como al lleve, que le toque este que, caso que me llame. que me llame, claro. Lo que quiere Claro, decir que a ese que no era correo es un secreto. correo que está dirigido a un terminal en el que pueden entrar 60 personas. 60 personas y por lo tanto han tenido acceso al mismo 60 Claro. personas, ¿no? Y en consecuencia, pues averiguar quién ha podido filtrarlo, en el Claro. caso, quién ha podido filtrarlo, eso es imposible. Lo que sí sabemos con seguridad es que el señor González Amador Miguel Ángel Rodríguez dice que no le transmitió el correo del 2 de febrero del 24, sino que le transmitió simplemente el posterior reacción frente a la publicación del desmentido por parte de la Fiscalía y que entonces es cuando él actúa, ¿no? Pero en cualquier caso, todo eso pasa antes de que el correo electrónico esté en manos El del fiscal fiscal general. general del Estado y en consecuencia es Miguel Ángel Rodríguez con su difusión invertida del pacto de Ujú. conformidad entre el señor González Amador y la Fiscalía, el que hace que intervenga entonces la fiscal jefe de Madrid y después el fiscal general del Estado avalándola y poniendo los puntos sobre las IES, ¿no? Y diciendo, mire usted, aquí no hay ninguna operación de la Fiscalía y mucho menos una orden del presidente del gobierno para que la fiscalía actúe, sino que lo que hay son un delincuente fiscal, un señor que ha cometido dos Claro, delitos. que lo reconoce su dos del- abogado por él en un correo para conformidad y que haya menos pena. Y además lo recordamos siempre que lo hablamos, pero es que hay que recordarlo siempre, es que ni siquiera sería delito si se hubiera contado así, pero es que ni siquiera pasa eso. Lo que hay es una nota de prensa oficial en la que se cuenta, se desmiente un bulo que Miguel Ángel Rodríguez había soltado en los medios para tratar de desviar la atención, que era precisamente que le negaban la conformidad. Entonces, claro, la fiscalía en este caso.
¿Cuál es el mensaje? O me quedo sin hacer nada, o si hago algo por desmentirlo, que entra dentro de sus funciones, me puedo ver así, claro, es que el mensaje es terrible. Y te confieso que yo no había pensado en la gravedad que tiene que no se haya emitido, que no hayamos podido ver las imágenes en directo, porque no tiene nada que ver verlo a posteriori que estar viéndolo en tiempo real. Además, la presión también sobre el que hace las preguntas y sobre el que participa, que sabe que está siendo juzgado por la opinión pública, que eso es muy importante. Que lo están viendo. Sí, Que lo están viendo todo el mundo, no las personas que están en la sala, que tienen sino que te acceso, sino puede ver cualquiera y luego sino que puede juzgarte, lo está claro. viendo todo el mundo. Pues sí, Y entonces eso es muy importante. Eso es muy importante, en primer lugar, porque es una opinión pública mucho más solvente la que se puede claro, formar a través de esa transmisión en directo de la información, que no la que se forma a través del filtro que supone no haberlo visto, sino que te lo cuentan, ¿no? Te lo cuentan claro. las personas que han estado allí, que lo están haciendo muy bien, además, que creo que están haciendo los periodistas una Sí, cobertura del acto realmente muy, y han hecho un esfuerzo tremendo, y todos ponen en directo y te van intentando retransmitir de la forma en papel, claro, en papel o en la pantalla del ordenador, pero lo que te transmiten es un texto, es lo que ellos sí, o el audio, pero escriben de no. lo que están Sí, oyendo y de lo que están viendo, ¿no? Entonces eso varía radicalmente el proceso de formación de la opinión pública, y por lo tanto lo que ha hecho el Tribunal Supremo es torpedear de una manera deliberada ese sí, proceso de formación de la opinión pública, porque sabía que la imagen del Tribunal Supremo no podía sí, salir bien. No podía salir bien, como de hecho está ocurriendo, está saliendo bien. Incluso nos estamos encontrando con que un presidente del Tribunal Supremo que interrumpió al periodista del diario del que sí. antes hemos hablado, cuando él dijo que realmente él sabía que esa persona era inocente, que el fiscal general era inocente, pero que no podía decir Revelar su fuente. Entonces, y el presidente del tribunal le dijo, ¿nos está usted amenazando? Sí, sí, la Pues sí, verdad es que es sorprendente. A mí me alucina el corte porque es que no sonaba para nada amenaza. Era todo claro, lo contrario. claro, pero es que además, Seguramente si lo están retransmitiendo no se atreve a decir eso. claro, no solamente, es que lo que estaba planteando era un problema moral que tenía el propio periodista. Claro, y Digo, lo usted, quiere de que alguna yo me manera di cuenta, amedrentar para que no siga afirmando en juicio cuando tiene obligación de decir verdad, pues lo que es la verdad, ¿no? Que él lo claro, sabe, que no lo puede decir y que el fiscal general es inocente. ¿Por qué? Pues porque sabe de quién viene la filtración porque ha publicado él. claro. Es que Pero esto es entonces el otro, gravísimo. el presidente del tribunal dice, ¿nos está usted amenazando? Y sin embargo, el presidente del tribunal no dijo absolutamente nada cuando Miguel Ángel Rodríguez dijo que bueno, que él no era notario, Él y no que era como no era notario. notario, sino como era periodista, pues que podía decir esto tan tranquilo, y por lo tanto inventarse algo que es mentira, porque además supone la acusación de un delito muy grave al fiscal general, o el señor González Amador diciendo que él era el delincuente confeso de España y que ya no podía tener un juicio justo en España. Vamos. Entonces, bueno, lo dijo expresamente esto. Sí, Entonces, sí. bueno, y ahí el presidente del tribunal no le dice nada. El presidente del tribunal le dice, oiga usted, ahí sí que tenía que haber, oiga usted. Oiga usted, hasta aquí hemos llegado, ¿no? No, Efectivamente. antes no se le dice, y Está sin poniendo en juego la embargo, imparcialidad, o sea, al poniendo en cuestión la periodista, imparcialidad de la justicia y no le dijo claro, nada, es verdad. claro, al periodista que le dijo con toda claridad, mire usted, y yo llevo 22 años, desde hace 22 años conozco al fiscal general. Él estuvo cubriendo el Prestige, yo soy gallego y nosotros hemos tenido relación profesional, él como fiscal y yo como periodista que informa de los asuntos judiciales, y en esos 22 años puedo decir que el fiscal general del Estado, no me ha pasado nunca, y cuando digo nunca es nunca, un solo documento, y en consecuencia que no ha habido revelación alguna por parte del fiscal general del Estado, ¿no? Entonces, sin embargo, el presidente aquí lo corta y dice, ¿está usted amenazando? ¿Está usted amenazando con, No con- quiere que con siga la... por ahí. o sea, claro, pero mire usted, afortunadamente el periodista respondió con mucho Sí, dinero, no estoy amenazando, yo estoy simplemente diciendo la verdad, que es la obligación que tengo como testigo que entro en este asunto, ¿no? Entonces, sí, esto es aquí, y esto es muy importante también, porque, claro, ninguno de los dos temas está cerrado. claro. Ninguno de los dos temas está cerrado. La dimisión de Carlos Mazón, se ha producido la dimisión.
No se formalizó en el mismo día, se acabó formalizando, pero él sigue. Y aunque se inventó el tema de una baja médica y de que su facultativo, se ha visto que eso era simplemente una argucia y ya, pues, bueno, ha recuperado la salud y está en Pronto. condiciones y va a presentarse ante el 11 de noviembre ante el Parlamento de Valencia en la comisión que hay sobre la Dana. Ya veremos a ver. Entonces, porque esa es posible que a lo mejor la transmitan otra vez en directo y podamos verlo también Podamos verlo. cuál es la justificación que sigue haciendo él de su conducta, porque además de aquí al 11 iremos oyendo todavía Sí. más cosas sobre la Dana, y Y sobre sobre la tarde y sobre el tiempo, la porque claro, yo tarde estoy y segura que las hay personas. gente que ya sabe exactamente qué pasó y cómo, Bueno, yo creo que, yo creo que no lo sabemos todavía nadie. Yo creo que no lo sabemos todavía nadie. ¿no? Del todo, con seguridad no. Con seguridad no. Y por eso estamos viendo que ahora la Bueno, jueza claro, cada día se sabe Roja más está cosas. llamando a nuevas personas. Y Claro. no a cualesquiera, sino personas que han sido la gente de confianza, el equipo de gobierno y entre otros la persona con la que se cuenta como posible sustituto de Mazón al frente de la Generalitat, la presidencia de la Generalitat, ¿no? Porque esa es otra. O sea, aquí estamos por un lado con el tema de la dimisión de Mazón y ahí entra en juego lo que pueda pasar, en fin, respecto del propio Mazón y luego lo que pueda ocurrir con la Generalitat y si hay una nueva investidura y una sustitución de Mazón como presidente de Valencia, de la Comunidad Valenciana, o no la hay y se Hay que ir a tienen que llegar elecciones. que Claro, que ir a ahora tenemos 2 meses, elecciones. en un plazo de 2 meses, en el que el PP está absolutamente a disposición de Vox, ¿no? No, Para decidir, no, no necesita su apoyo, ahora mismo el que que decide decide Vox. si hay investidura o si hay elecciones es Vox. Es O sea, Vox. el botón de la disolución no la tiene el presidente de la Generalitat en este Lo momento, tiene Vox. sino que la tiene Vox, que si decide apoyar un candidato del Partido Popular, pues lo convertirá en presidente de la Generalitat, pero si no lo decide, la disolución es automática y por lo tanto Sí, el botón de la disolución, el botón de la investidura y el botón de la disolución, que es el mismo. Y ahora mismo está en manos de Vox y no está en manos del Partido Popular, ¿no? Entonces, esto ya es de por sí extraordinariamente grave, ¿no? Y además, porque pasa una cosa, es que además, si hay gobierno del PP y Vox, no se ha solucionado nada, claro, claro. porque lo estamos viendo además cómo están reaccionando los diputados del PP y Vox en el Congreso de los Diputados Contra las en la víctimas. Comisión de las Danas, la presencia de las víctimas y cómo se han negado a aplaudirla. Hoy ha sido el primer día que una de las víctimas se ha enfrentado con ellos, lo ha dicho, y han acabado y ha arrancado el aplauso de todos los grupos parlamentarios, pero porque ha sido una víctima Sí, la que ha exigido el aplauso, la que ha exigido el aplauso. Y que ya está bien de que el mejor aplauso es el silencio, como les llegó a decir el cara dura de uno de los diputados del Partido Popular. No, mire usted, el mejor aplauso es el aplauso. sí, El aplauso es el aplauso. Hay una que se ha encarado con ellos hoy y hoy han tenido todos que aplaudir, ¿no? Con lo cual se ha visto. Pero bueno, ahí estamos viendo y que se ha puesto simultáneamente, se ha puesto en marcha en la Comunidad Valenciana y desde el gerente provincial de Valencia en primer lugar y después de muchos más que están haciendo una campaña de acoso a las víctimas, ¿no? Y de sí, acusación a las víctimas, ¿no? Entonces, esto sigue todavía, o sea, son dos. sí, El juicio del fiscal general todavía no se ha terminado y ya veremos cómo acaba y qué es lo que es la sentencia que se dicta y en qué términos. Y en el otro lado veremos qué es lo que ocurre con la continuidad de la investigación por parte de la jueza que está instruyendo el asunto, que está llamando y que ha pedido hoy mismo ya el ticket, ha pedido al aparcamiento el ticket porque por lo visto no se lo ha suministrado y se estaban revoloneando eh, la, la la, empresa, ¿no? no, la empresa no, la estaba remoloneando La la periodista. periodista Sí, a hacer la entrega, pues si la periodista le pide a la empresa el ticket, se lo tiene que dar claro. inmediatamente y además se lo transmitiría. Pero entonces, y hoy lo ha pedido y ya me imagino que se lo acabarán dando. Y entonces estamos viendo que son asuntos
que ahora mismo tienen y que en el caso de la Comunidad de Valencia es importantísimo porque va a haber gobierno o no va a Claro, haber gobierno. Y si no hay gobierno hay elecciones, ¿no? Y si hay un gobierno que es un gobierno del Partido Popular y Vox, en los términos, ya veremos en qué términos, Vox ya ha adelantado que tienen que su programa de máximos es el que le obligará a presentar al candidato que en la sesión de sí, investidura. Sé que no va a ser el programa del Partido Popular, sino el programa de Vox, el que tiene que sí, hacer suyo. Por lo tanto, y ya veremos si el PP se presta a eso, y además, en el caso de que se preste y lo haga, pues es que eso es una humillación a las víctimas, eso es seguir sí, en una exacto, humillación a las víctimas en el mismo terreno en el que lo han venido haciendo hasta ahora y por lo tanto nos encontraríamos con una no solución, sino que exacto. con una no solución, sino una prolongación en cierta medida de las consecuencias de la Dana, porque se habría cerrado en falso. Si Así un es. gobierno del PP y de Vox sería cerrar en falso la Cerrar crisis en de la falso, Dana sin duda. y estaríamos por tanto. O sea, que tenemos, y ahí sí tenemos una información en la cual el directo y la televisión transmitiendo ha sido muy importante porque los Sí, ciudadanos lo hemos podido seguir y lo estamos pudiendo seguir y lo vamos a continuar pudiendo sí. seguir en cuanto haya actos públicos, porque ahora mismo es evidente que la dirección del Partido Popular y la dirección de Vox están pactando en secreto, Claro, están esto, encerrados en los despachos pactando. pero en algún momento tendrán que hacer público cuál es el contenido del pacto y decir qué es lo Exacto. que tienen. Y si van entonces a una investidura en los términos en que Vox quiera que se haga la investidura, y en el caso de que eso ocurra, pues ya veremos a ver si la sociedad valenciana acepta realmente esa solución o por el contrario se revela contra ella y nos encontramos con que seguimos como si Mazón estuviera en la presidencia de la Generalitat y la rebelión de la sociedad valenciana contra quien había sido responsable. Los responsables no han sido solamente Mazón, sino el Mazón y todo su equipo y toda la gente que Claro, estuvo ahí. obviamente que lo han. Una Sí, cosa, hay incluso la comparecencia de Mazón el sábado o el viernes de la semana pasada, cuando hizo esa declaración institucional y fue un aplauso cerrado por parte de todos los miembros que estaban allí en el acto, ¿no? Con lo cual sí. estamos Están cerrando todavía. filas. Ahí la responsabilidad ya se ha compartido, claro, no es solo de Mazón. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir Lo que viendo vamos a ver. y terminaremos de ver cómo acaba el juicio en el Tribunal Supremo, que, bueno, Bueno, ya ya veremos, veremos. Como pero, hemos visto de todo pero, en este juicio, es difícil aventurar. pero vamos, aquí está claro que no hay nada. O sea, Está clarísimo. está clarísimo que no hay Está nada clarísimo que no hay nada. y que la conducta del fiscal general es una conducta intachable, que no hay absolutamente nada. Y en consecuencia, pues ya veremos a ver qué es lo que acaba diciendo el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo por dónde sale y qué tipo de sentencia dicta ¿Y con qué y argumentación? Y en fin, documentación, claro, que ahí la fundamentación jurídica, esa es la clave, la claro. interpretación jurídica puede ser utilizada para afear la conducta del fiscal general del Estado, decirle que si borró su correo electrónico, que si para impedir la investigación. En fin, que puede haber una fundamentación jurídica que sea condenatoria y al Sí, final en la parte dispositiva no se atrevan a hacerlo y acaben diciendo que no hay pruebas totalmente, pero que realmente el Tribunal Supremo puede dejar en la fundamentación jurídica su convicción de que la conducta del fiscal ha sido ignominiosa y o que no lo reprobable, pueden sí. demostrar Pero y que no se le condena porque no hay una prueba. Pero que realmente no ha sido la conducta digna de un fiscal. O sea, al fiscal le van a dar por todos lados, de alguna manera. No van a sí, ser. hombre, sí. Y si lo condenan, por supuesto, pero si no lo condenan, también previsiblemente vamos a tener una. Y entonces todo esto lo vamos a ver, todo esto lo vamos a ir viendo. Desgraciadamente nos va a faltar en el caso del Supremo, del Tribunal Supremo y del juicio, las imágenes en televisión, en directo, hubieran sido importantísimas para la formación de la opinión pública y Sí, para que los ciudadanos pudieran formarse una opinión inmediatamente, sin intermediarios, pero bueno.
pero bueno, en la democracia es difícil ocultar las cosas, Sí, y esto también se va a acabar viendo. se va a ir Y, sabiendo. y hay que confiar en el sentido común de Sí, la ciudadanía para interpretar la eso realidad siempre. a pesar de las dificultades que en este Sí, caso a se están pesar del poniendo. ruido y de las dificultades hay que Están poniendo. confiar. Pero entonces Bueno, la importancia del directo, la la importancia del importancia del directo. directo. Bueno, pues seguiremos atentas como siempre. Hasta luego, Javier. Hasta luego, Granda.